quiero un poco situarnos en el contexto de nuestro pasaje, en el contexto de Hebreos capítulo 12, y voy a decir algo muy serio y muy profundo, pero Hebreos 12 está después de Hebreos 11. Y esto realmente es importante porque lo que el autor de los Hebreos va a decir en el capítulo 12, versículo 1, está directamente relacionado con todo un discurso que viene desde el capítulo anterior. Y aquí nosotros, en Hebreos capítulo 11, versículo 1, encontramos probablemente la definición más conocida, más clara y explícita de toda la Biblia con respecto a la fe. Y muchos de nosotros podemos citar esa escritura de memoria, ¿verdad? Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y dos versículos después, en el versículo 3, dice que es por la fe que nosotros entendemos que el universo fue creado por Dios. Y luego entonces comienza a hablar de hombres y mujeres que por la fe conquistaron reinos, por la fe tomaron ciudades, por la fe menospreciaron los deleites de este mundo y estuvieron dispuestos a sufrir el camino de Cristo. Y es conocido este capítulo como el gran salón de los héroes de la fe. Sin embargo, en el capítulo 12 desaparecen, entre comillas, todos estos testigos, todos estos hombres y mujeres de fe, y queda uno solo como el gran digno de ser observado y contemplado. Ese único digno, el versículo 27 de Hebreos 11, nos dice que fue por el cual Moisés salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como mirando al invisible. Si hay algo que tuvieron estos hombres y mujeres de fe del Antiguo Testamento, es que corrieron la carrera que tenían por delante, atravesaron todos los valles de sombra y de muerte, atravesaron un mar de dificultades poniendo su confianza únicamente en Dios. Fue por mantener sus ojos en Dios y en sus promesas que pudieron atravesar peligros de muerte, que pudieron enfrentar el rechazo de los hombres y el rechazo de imperios. Fue por la fe en Dios que pudieron atravesar por escasez para llegar a la patria celestial. Todo lo soportaron mirando a Cristo a lo lejos y anhelando estar con Él para siempre. Es por eso entonces que en el versículo 1 de nuestro capítulo 12, el autor de los Hebreos dice: por lo tanto, a raíz de todos estos testigos que por la fe en Dios, por haber mantenido su mirada en Él, llegaron a la meta, por estos testigos ustedes despójense de todo peso y del pecado que les asedia y corran con paciencia la carrera que tenemos por delante. Querida iglesia, yo quiero hacerles algunas preguntas antes de compartirles la idea central de este texto. ¿Ustedes creen realmente que es posible correr con paciencia la carrera que tenemos por delante? ¿Es posible que realmente podamos despojarnos de todo peso y del pecado que nos estorba? ¿Es posible? ¿Cómo podemos tener una fe tan inquebrantable, tan firme, que cuando vengan los valles y de sombra y de muerte podamos decir: no temeré porque Él está conmigo?
¿Cómo podemos llegar a tener esa fe? Y la idea principal de nuestro texto, que espero pueda responder esta pregunta, es que nuestra fe crece cuando nos mantenemos mirando a Jesús. Hermanos, no es más profundo ni más complejo que eso, pero tampoco es menos que eso. Nuestra fe crece cuando nos mantenemos mirando a Jesús. Y esa es la idea principal de nuestro sermón. Y lo vamos a ver principalmente en dos encabezados. El primero de ellos, hermanos, es: mantente mirando a aquel que te dio la fe. Mantente mirando a aquel que te dio la fe. Y a pesar, hermanos, de que del versículo 1 al 4 hay muchísimo de dónde extraer y muchísimo que reflexionar, vamos a estar hablando un poco más específicamente del versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Entonces, si anotaron o no alcanzaron a anotar, el primer encabezado es: mantente mirando a aquel que te dio la fe. Seguramente no es primera vez que escuchas algún sermón de este texto, y quizá de todo lo que voy a decir hay muchas cosas que ya las sabes, pero no deja de ser realmente impactante lo que el versículo 2 nos dice. Y ha sido tan impactante a lo largo de la historia que este versículo ha sido fuente de confianza, de aliento para millones de cristianos a lo largo de la historia. Se han escrito libros en torno a este texto. Hay hermosas alabanzas e himnos que hablan de poner nuestra mirada en Cristo, autor y consumador de la fe. Y este texto es importante, hermanos, porque es una de las bases para crecer en nuestra fe y madurez cristiana. De hecho, si tú llevas poco tiempo en la iglesia o no estás tan familiarizado con pasajes de las Escrituras, yo te aconsejo que puedas memorizarte este versículo. Te sugiero que lo escribas, que lo memorices, que lo anotes. Y hoy día vamos a tratar de profundizar un poco más en esto. El texto nos dice en el versículo 2, puesto los ojos en Jesús. Poner los ojos en Jesús. Y esta palabra, hermanos, en el significado original es bien interesante porque una de los primeros significados hace alusión a que apartes tu mirada de algo para ponerlo en otra cosa. Sacar tu mirada de un lugar y fijarla en algo completamente diferente. Y las definiciones más básicas serían: pone tu atención en, aprende de, contempla a. Entonces estamos hablando de que no es simplemente un poner superficial, sino que es concentrar nuestra atención, concentrar nuestro esfuerzo y nuestra mirada en no contemplar a nada ni a nadie más que a un solo objeto. En este caso, a un solo hombre. En otras palabras, lo que el autor está diciendo es: no son los testigos de Hebreos 11 a los cuales ustedes tienen que contemplar, no es a Moisés que ustedes tienen que seguir, no es a Rahab que ustedes tienen que poner como su máxima ejemplo de fe. Y todos estos hombres y mujeres del capítulo 11 son hermosos, y Dios, a pesar de sus debilidades, les concedió fe hasta el final. Incluso el Hebreos 11 nos dice que muchos de ellos ni siquiera alcanzaron las promesas en vida, pero se mantuvieron confiando en que llegaría un momento que llegarían al reino celestial, a la Jerusalén del cielo. Pero el apóstol no nos dice: véanlo a ellos. Dice:
Ellos son los testigos que nos apuntan a un solo hombre. Toda la historia del Antiguo Testamento tiene el objetivo de que nosotros podamos poner nuestra mirada en un solo hombre. Y ese hombre es Jesucristo. Ese nombre es Jesús. Y aquí entra lo que el pastor Tomás nos compartió la semana pasada. La fe se basa en conocimiento, aceptación y confianza. Y el autor está diciendo, tenemos un conocimiento seguro de Cristo, que Él es autor y consumador de nuestra fe. No sé si recuerdan cuando el Señor toma a sus discípulos, a 3 de sus discípulos más cercanos, suben a un monte y de repente la gloria de Dios invade el lugar y Jesucristo es transfigurado. Y ellos por un momento comienzan a percibir la santidad y el esplendor de Cristo y quedan pero maravillados con esa visión. Y de repente baja Moisés y Elías. ¿Y cuál fue la tendencia de Pedro? Señor, qué bueno que nosotros estemos aquí con ellos 3, con ustedes 3, y si le hacemos una especie de enramada, y si les hacemos una especie de, que en esos tiempos era una forma de venerar a alguien, ¿por qué no aprovechamos, inmortalizamos este momento? Y se escucha una voz tronante desde el cielo que les dice, no, este es el que está al medio, Jesús es mi Hijo amado. A Él escuchen. La visión desaparece, Moisés y Elías se van y queda solo Cristo. Y Pedro aprendió la lección porque en su primera carta o en sus cartas, cuando él habla de ese momento, menciona a Cristo. Únicamente a Cristo. Y esa experiencia lo marcó, pero fue tentado a desviar su mirada. Y Dios en su sabiduría y en su pastoreo le dijo, Pedro, no son ellos, es Él. No son los hombres, es Cristo. Y la pregunta entonces que nos debemos hacer es ¿por qué? ¿Por qué debemos mirar a Cristo para que nuestra fe aumente? Quizás para algunos es obvio, pero hermanos, como ovejas, necesitamos muchas veces recordar las verdades de Dios. Aunque la hayamos escuchado 100 veces, yo necesito escuchar 100 veces más las verdades de Dios. Y espero que tú también. Entonces, ¿por qué nosotros debemos poner nuestra mirada en Cristo? Para que nuestra fe aumente. Queridos hermanos, si nosotros queremos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, considerando, como hemos visto otras veces, que no es una carrera de 100 metros, sino que más bien como una maratón, como una carrera de largo aliento, pero si queremos correr con paciencia, nosotros debemos contemplar a Jesús, porque es Él quien ha iniciado la fe en nosotros. Él es el autor de nuestra fe. Él, hermanos, es quien ha puesto fe en nuestro corazón. Y quizás, si nosotros lo vemos así, no tiene un gran impacto, pero cuando tú consideras que no fuiste tú el que por una articulación de argumentos y por una inteligencia y perspicacia extraordinaria decidiste confiar en Cristo. No fue tu intelecto el que te llevó a confiar en Cristo. No fue tu cultura la que te llevó a confiar en Cristo. No fue tu esfuerzo el que te llevó a poner tu fe en Cristo, porque lo más probable es que tú, antes de creer en Él, ni siquiera lo andabas buscando. De hecho, todo lo contrario. Nosotros, antes de venir a la fe en Cristo, éramos
indiferente a las cosas de Dios. Algunos expresaban esa indiferencia siendo totalmente libertinos, entregándose a placeres, a fiestas, a embriagueces, a placeres desordenados. Y otros mostraban su indiferencia siendo religiosos, siguiendo una religión humana más que a Cristo y su palabra. Y muchos de nosotros estábamos allí, muertos a las cosas de Dios. No estábamos enfermos, estábamos muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos. Pero algo pasó. Algo que incluso muchos de ustedes hasta el día de hoy ni siquiera pueden explicar. Que de pasar a tener un corazón duro, indiferente, libertino, comenzaron a confiar en que Cristo había muerto y resucitado por nuestros pecados. Hermanos, eso es un milagro. Eso es un milagro, no es algo que nosotros podamos producir. Y cuando pensamos y volvemos atrás y recordamos aquel momento donde nuestra vida cambió y pudimos poner nuestra confianza en Él, no podemos hacer otra cosa que llenarnos de gozo y llenarnos de gratitud, porque no fuimos nosotros, fue Él dándonos la fe a nosotros, como un regalo. El otro día hablaba con alguien que me decía, yo siento que esto es como sobrenatural. Sí, es sobrenatural, porque no se entiende que un corazón endurecido de repente comience a poner fe, esperanza en alguien que no ve. Es sobrenatural que nosotros 2000 años después podamos mirar atrás en la cruz y no ver a un Cristo crucificado, sino a un Cristo resucitado, que por la fe nosotros creemos que ahora está a la diestra del Padre, gobernando el mundo, gobernando el universo y haciendo perseverar a su iglesia. Hermanos, eso es fe, y esa fe no viene de nosotros. Esa fe es imposible que venga de nosotros. La Escritura dice que Cristo es el autor de nuestra fe. Esa palabra autor, aunque nosotros la entendemos bastante bien, podría significar también el fundador de nuestra fe. Él es el originador de nuestra fe y es quien ha puesto el fundamento de nuestra fe. Y si pudiéramos buscar alguna ilustración que se asemeje a esto, podríamos pensar, acá hay algunos que se han dedicado a construir, a hacer casas o participar en otras construcciones de edificios. Pero antes de que exista un solo muro en una construcción, hay una mente que está visualizando ese edificio. Antes de que incluso exista el radier, hay alguien que ya pensó en la casa, pensó en el edificio, dibujó los planos y colocó el fundamento. Sin ese arquitecto, sin ese constructor, el edificio o la casa no tendría ninguna posibilidad de existir. Ninguna. Porque los edificios no son obra de la evolución. Los edificios o las casas no son cosas que se crean al azar, fortuitamente, sino que se necesita alguien que lo piense, que lo diseñe y que lo comience a construir, que lo origine. Así también, hermanos, es nuestra fe en Cristo. Porque Él ha diseñado nuestra fe. Él es el gran autor no solo de la creación. Imagínense que ya eso es glorioso. Saber que existe un Dios que creó el universo y que el universo no fue creado, no es eterno, el universo no fue producto de una explosión fortuita de elementos químicos. Detrás de la creación existe un Dios glorioso, soberano, omnipotente, por el cual todas las cosas fueron creadas. Hermanos, ya sería una gran bendición que nosotros podamos tener esa fe. Hay un Dios que creó los cielos y la tierra.
Pero nuestro Dios no es solo un Dios que creó el cielo y la tierra y la dejó funcionando a lo lejos, sino que es un Dios que se encarnó en su creación para relacionarse con su creación. Una creación que le dio la espalda, una creación rebelde, una creación idólatra, pero aún así, Él no solo creó el universo, sino también que planeó perfectamente y ejecutó perfectamente el plan para salvarte a ti y a mí. Él pensó en la eternidad un plan perfecto que yo creo que nuestras mentes ni siquiera logran dimensionar. Pero Él en la eternidad, antes de que existiera el universo, pensó con toda su sabiduría en cómo te iba a salvar. Yo sé que nuestras mentes finitas pueden estar al borde del colapso con esto, pero nuestro Dios, omnipotente, omnisciente, todopoderoso, es el autor de nuestra salvación y no nosotros mismos. Nuestro hermano Claudio leía esa escritura en Efesios 2, versículos 8 y 9, cuando dice que nuestra salvación es por gracia. Esto no es por obras. Y dice Pablo explícitamente, para que nadie se enorgullezca, para que nadie diga, por mi inteligencia, por mi bondad, por mi apariencia, Dios se ha compadecido de mí. Incluso, hermanos, por mi sufrimiento, yo he merecido la salvación. Hermanos, no. Ni por tus virtudes, ni por tus desgracias mereces la salvación. Esto ha sido un don, un regalo totalmente inmerecido. Y necesitamos meditar en eso para no enorgullecernos de pensar en que nosotros merecemos algo de Dios. O incluso, hermanos, cuando estemos atravesando por valles de sombra y de muerte, recordar que Él nos ha dado la fe debería ser una fuente tremenda de esperanza y de aliento. Un autor escribió con respecto a esto: la fe cristiana no es algo que simplemente uno empieza, y tampoco nuestra fe es algo que debemos mantener con nuestro propio esfuerzo, sino que es Jesús quien ha iniciado la fe en nosotros. Él nos abrió la puerta para entrar, Él creó fe en nuestros corazones, pero no solo abrió la puerta. Una vez que abrió la puerta, nos tomó de la mano y nos lleva de la mano hasta el final del camino. Querida iglesia, si nosotros queremos crecer en fe, debemos contemplar a Cristo como el autor de nuestra fe. ¿Por qué? Porque si la fe que nosotros tenemos es original de Cristo, es decir, Cristo la creó, Cristo la formó, y si llegamos nosotros a considerar que todo lo que Cristo hace es perfecto, entonces debemos concluir que todo lo que Dios empieza, lo termina. Todo lo que Dios hace, lo hace perfecto. No hay fallas, no hay errores en la Matrix, no hay errores 404. Todo lo que Dios hace, lo hace perfecto. Y si Él es el autor de nuestra fe, entonces nosotros podemos estar seguros que Dios no se va a arrepentir, que Dios no se va a retractar de haber creado fe en nuestros corazones. Si Él te ha dado fe en que Él murió y resucitó por tus pecados,
para reconciliarte con Él, para darte vida eterna, esa fe que tuviste al inicio de tu conversión, Él también la irá madurando y la irá perfeccionando. No tiene sentido, hermanos, que Dios nos dé fe, una fe salvífica, para confiar en Él y declarar con nuestra boca que Jesús es el Señor, que Jesús es nuestro Salvador, pero que esa fe no vaya aumentando en la medida que nosotros lo vamos conociendo, en la medida que vamos siendo probados, en la medida que como hombres y mujeres de Dios conocemos al autor de nuestra fe por medio de su palabra. De hecho, es el mismo autor de los Hebreos que de repente exhorta a la congregación y dice: ustedes deberían ser adultos en la fe, pero aún son niños en la fe. Porque el propósito de Dios no es que nos quedemos con esa fe inicial, que es maravillosa, es hermosa. Pero el propósito de Dios es que nuestra fe vaya aumentando, madurando, siendo probada. Y para eso, para poder salir victorioso de eso y que nuestra fe se vea fortalecida, necesitamos contemplar a Cristo y no sacar nuestra mirada de Él. Cuando nosotros entendemos que Cristo es el autor de nuestra fe, en medio de las pruebas y de las adversidades podemos recordar un texto que hemos repetido tantas veces, hermanos, pero realmente es un aliento tan grande escucharlo una vez más. Cuando recordamos que aquel que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. No a medio camino, la perfeccionará hasta el final. Él la comenzó, Él la perfeccionará, Él la completará, Él la completará. Así que, hermanos, si queremos crecer en nuestra fe, necesitamos contemplar a Cristo. Y alguno podría decir: ¿cómo contemplo a Cristo? ¿Cómo puedo mantener mi mirada en Él? Lo primero, hermanos, es que nosotros no saquemos nuestra atención, no saquemos nuestra mirada de lo que Dios ha dejado en su palabra. Hermanos, acá hay hermosísimas promesas. En la palabra de Dios nosotros conocemos a Dios. Si alguien dice, quizás lleva poco tiempo aquí, dice: yo quiero conocer a Dios, necesitas pasar tiempo con su palabra. Hermano Mauricio, yo quiero crecer en mi fe. Entonces necesitas pasar tiempo leyendo, meditando y, muy importante, memorizando su palabra. Hermanos, si nosotros hemos sido sostenidos y ustedes han sido sostenidos en dificultades, estoy seguro es porque Dios ha utilizado su palabra a través de una lectura bíblica, a través de un hermano o a través de la voz del Espíritu Santo que nos recuerda su palabra, y hemos salido adelante. Y hemos podido atravesar el valle. Pero es porque hemos mirado a Cristo. Y si tú quieres mirar a Cristo, tienes que mirar su palabra. Tienes que pasar tiempo leyendo los evangelios, contemplando a Cristo, recorriendo las ciudades de Galilea, de Capernaum, de Judea, escuchando sus enseñanzas, sentándote a sus pies. Pero si no oramos y si no pasamos tiempo con la Escritura, nuestro corazón tiene la tendencia a poner la mirada en cualquier otra cosa. En la situación económica, en nuestra situación laboral, en las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y créanme, y yo sé que muchos de ustedes lo han vivido, si tú pones tu confianza absoluta en un hombre o en una mujer, créeme que te decepcionarás. Créeme.
Si tú pones toda tu confianza en una persona que crees que te va a hacer feliz, que crees que va a saciar las más profundas necesidades de tu alma, en algún momento te fallará y te decepcionarás. Si tú pones tu vista en la circunstancia, en algún momento te hundirás, porque en algún momento las circunstancias cambiarán, la abundancia que tienes a lo mejor algún día no va a estar, y esa abundancia puede ser mucha o puede ser simplemente tener lo necesario para vivir, pero esas circunstancias pueden cambiar. Ahora gozas de buena salud, el día de mañana puede que no. Pero si tu confianza está en las circunstancias, te vas a hundir. Pero es únicamente cuando tú pones tu confianza en aquel que no se hunde, en aquel que no se duerme, en aquel que te guarda, entonces tú podrás atravesar las dificultades y tu fe se fortalecerá porque estás mirando al invisible, al único que no cambia, al único que no falla, al único que no duerme y te guarda. ¿Cómo crecemos en nuestra fe? Mirando una y otra vez al autor de nuestra fe. Y querido hermano o querida hermana, si a lo mejor tú piensas que tu fe es pequeña, quizás estás en este momento afligido, afligida porque dices realmente yo no tengo esa fe. Pero si tú has confiado en Cristo, déjame decirte algo. Aunque tu fe sea pequeña, su fidelidad es grande. Aunque tu fe de repente se vea amenazada por las olas de la incredulidad y de pensamientos intrusivos, recuerda que aunque tu fe mengüe, Él te sostendrá y no te dejará. Cuando nosotros vemos los grandes hombres y mujeres de Dios que tenían una fe admirable, inquebrantable, y de repente nos podemos mirar nosotros y contrastarnos con ellos y llegar a la conclusión de que realmente nuestra fe es tan pequeña, tan diminuta, pero el objeto de la fe de ellos es el mismo objeto de nuestra fe. Y es ese Cristo resucitado y entronado que nos está limpiando y capacitándonos para hacer su misión en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, con la misma promesa. Así como no los dejé a ellos, tampoco los dejaré a ustedes. Pero no solo Cristo es el autor de nuestra fe, hermanos, también es Cristo quien perfecciona nuestra fe. Y esto nos lleva a nuestro segundo y último encabezado. El primero era, mantente mirando a aquel que te dio la fe. El segundo, mantente mirando a aquel que perfecciona tu fe. Nuestro texto dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. El autor de los Hebreos está alentando a los creyentes con estas palabras y espero que Dios también nos aliente por medio de su palabra hoy. Cristo no es solo el que creó la fe, sino también aquel que la perfecciona. Esto quiere decir, hermanos, que, y ya lo dije delante, pero Cristo ha llevado a cabo a la perfección, sin ningún cabo suelto, su plan de redimirnos. Cristo obedeció perfectamente cada punto de la ley, entregó su vida perfecta en un sacrificio perfecto, lo que dio un resultado perfecto. Lo voy a volver a repetir. Cristo obedeció perfectamente cada punto de la ley, entregó su vida perfecta en un sacrificio perfecto, lo que dio un resultado perfecto. ¿Cuál es ese resultado? Que luego de que Cristo dijo, consumado es,
luego de que Cristo entregó su Espíritu al Padre y las tinieblas cubrieron la tierra, a cabo del tercer día, Jesucristo resucitó con poder, señalando que Él había vencido, señalando a todo el mundo, por todas las generaciones, que su obra había sido perfecta. Y luego de eso, Cristo estuvo con sus discípulos, ascendió a la diestra de Dios y con ello aseguró la salvación de todos sus escogidos. Hermano, ¿me escuchaste? Cuando Cristo resucitó, proclamó a todo el mundo y a todas las generaciones venideras que su plan de salvación había resultado a la perfección. Su resurrección es un grito victorioso que confirma que todos aquellos que el Padre había escogido desde antes de la fundación del mundo, sí o sí iban a ser salvos. Porque lo que Cristo hace es perfecto. Lo que Cristo hace es completo. Cristo no es como esos malos constructores que de repente comienzan la obra y a lo mejor en el camino se van dando cuenta lo difícil que es y abandonan y renuncian. Y he conocido bastantes casos de maestros que han dejado obras botadas, tiradas, porque el dueño de casa era difícil. Porque las cosas se complicaron en el camino. Pero Cristo, gloria a Dios, que no es como esos constructores. Él hace una obra y por muy difícil que nosotros nos pongamos, su misericordia y su bien nos persiguen hasta el final. Por muy duros que nos pongamos y rebeldes, Él con su cayado nos vuelve a tomar. Nos vuelve a buscar. Cristo no abandona su obra. Cristo no abandona a sus hijos. Y si alguien piensa que sí, que Cristo puede abandonar a sus hijos, realmente está hablando de otro Cristo y no del Cristo de la palabra. Porque el Cristo de la Escritura no abandona a sus hijos. Y aunque nuestros sentimientos nos engañen, y aunque nuestras emociones nos digan lo contrario, la palabra de Dios y Dios está sobre nuestras emociones. Dios está sobre nuestros sentimientos engañosos. Y si Él dice, no te dejaré, no te abandonaré y te perfeccionaré hasta el final, esa es la verdad y no hay otra. En Juan capítulo 10, versículo 27, dice la Escritura, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y jamás, hermano o hermana que estás pasando por aflicción, permíteme alentarte con esta Escritura. Las ovejas que oyen mi voz y me siguen, jamás perecerán, jamás serán arrebatadas de mi mano, dice Cristo. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, es mayor que cualquier cosa y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. ¿Por qué? Porque Cristo no solamente es el autor de nuestra fe, sino también aquel que toma nuestra fe pequeña, a veces torcida, y comienza a trabajarla, y comienza a purificarla, y comienza a fortalecerla. Y si Cristo lo ha establecido así, créeme que nadie va a poder doblar su mano. Imagina tu fe o tu vida
como un bloque de mármol totalmente en bruto, un pedazo de mármol, que más encima, por culpa del propio mármol, se cae, está roto, es inservible, ni siquiera sirve para una encimera, nada. Pero Cristo toma ese bloque de mármol en bruto, duro, filudo, y comienza a darle forma. Saca su pincel, saca su punto, su martillo, y comienza a trabajar. ¿Y sabes qué? Cristo es paciente para trabajar. Cristo no se va a desesperar. Cristo no se va a apurar con tu proceso porque Él sabe dónde necesita trabajar tu fe. Y créeme que en su deseo de hacerte madurar y en su deseo de que tu fe crezca, créeme que te va a mandar muchas pruebas. Créeme que te va a poner en circunstancias que a lo mejor nunca pensaste. Porque Él no está tan preocupado de las circunstancias como está preocupado de que nuestra fe crezca, de que nuestra fe se robustezca. Y Él sigue haciendo su trabajo. Aunque tú llores, aunque tú patalees, aunque nuestra fe mengüe, aunque no veamos luz y aunque estemos desesperados y preguntándonos ¿hasta cuándo estaremos en esta circunstancia? Dios está trabajando tranquilo, formándote. Porque Él ya ha visto el final. Dios ya vio el final. ¿Y sabes cuál es el final? Para todos aquellos que han creído en Él y se han arrepentido de sus pecados. El final es estar en su presencia para siempre y por toda la eternidad. Sin pecado, sin sufrimiento y sin enfermedad. Y lo más milagroso es que en la omnisciencia de Dios, Él ya te ve ahí. Él ya te vio ahí con Él, en la patria celestial por siempre. Por lo tanto, no se apura, no se inquieta, pero te sigue trabajando pacientemente, hasta formar tu fe y que tú puedas ver en tu propia vida cómo aquel que es el autor de tu fe también es quien la perfecciona. ¿Anhelas crecer en tu fe? Yo necesito crecer en mi fe, absolutamente. Y todos nosotros necesitamos crecer en nuestra fe. Si alguien dice que no necesita crecer en su fe, yo dudaría de su fe. Porque si los discípulos, hermanos, que vieron la gloria de Cristo andante, en algún momento le dijeron, Señor, aumentanos la fe. ¿Cuánto más nosotros, hermanos? ¿Cuánto más nosotros? Pero nosotros tenemos la Escritura, tenemos la palabra de Dios. Y Romanos capítulo 10 dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Cada vez que tú te expones a su palabra, día tras día, tu fe va a aumentar. Porque vas a estar contemplando al Cristo de las Escrituras. Y tu fe va a aumentar. Cada vez que pases por una tribulación, cada vez que pases por una enfermedad, y muchos de nosotros aquí hemos pasado por esos valles, podemos tener la certeza de que aunque no lo veamos, Dios está formando nuestra fe, trabajándola, purificándola, y va a llegar a ser mucho más preciosa que el oro. Mucho más precioso, como cantamos delante, que el oro afinado. Y lo mejor es que Él lo está haciendo. Es que Él está trabajando en eso. Pero necesitas ver y contemplar que Él lo está haciendo. Que Él está en tu circunstancia tratándote, purificándote.
Necesitas tener esa perspectiva para no hundirte, para no desesperarte, para que cuando venga la angustia, esa angustia no te llegue a botar, de tal manera que pases semanas y semanas y meses en esa angustia desoladora. Pero cuando tenemos la perspectiva correcta de que Cristo es el autor de nuestra fe y aquel que la perfecciona, entonces nosotros podemos correr con paciencia y con ánimo la carrera que tenemos por delante. Para ir terminando, ¿hay alguien aquí que se sienta desanimado? ¿Hay alguien aquí que a lo mejor siente que ya no tiene fuerza para seguir corriendo la carrera? O a lo mejor hay alguno aquí que se siente frustrado, quizás por no ver victoria sobre el pecado, sobre su propio pecado, y está frustrado, desanimado. O a lo mejor estás pasando una circunstancia tan dura, tan injusta, tan dolorosa, que a lo mejor estás a punto de desfallecer en tu alma. Si es así, yo te suplico que hoy y esta semana tú puedas considerar una vez más a Cristo. Mirar una vez más a aquel que sufrió de tal manera a causa de pecadores como nosotros. Considera que Él sufrió una muerte tan cruel, tan vergonzosa, tan dramática, por el gozo de volver a su Padre y llevarnos a nosotros con Él. Considera una vez más eso. Medita una vez más en el precio de tu salvación, en lo que le costó al Padre salvarte. Considera esta semana una vez más a Cristo, tanto en tus alegrías como en tus tristezas, tanto en la salud como en la enfermedad. Mira a Cristo una vez más, contémplalo a Él y agradece que Él te ha dado fe. Agradece que tú podrías estar muerto, no solamente físicamente, sino todavía muerto en tus delitos, en tus pecados, viviendo una vida vergonzosa. Pero Él te ha salvado, Él te ha rescatado de allí. Una vez más esta semana, míralo a Él. Medita en su palabra. Medita en los evangelios. Anda a la oración y contempla a Cristo cada día. Y cree, hermano, cree, amado hermano, amada hermana, cree que si Cristo ha tomado tu mano, no te va a soltar y te va a conducir hasta el final del camino. ¿Quieres que tu fe aumente? Entonces contempla a Cristo, que no solo te da la fe, sino que la está trabajando, la está perfeccionando y algún día ya no necesitará fe. Cuando partamos de este mundo y lo veamos cara a cara, ya no necesitaremos fe. Pero mientras tanto, Él la está trabajando, Él la está perfeccionando y debemos descansar en eso. Amén. Oremos para terminar.